¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios y características del sistema acusatorio. Antes que nada quisiera decirles que los principios del sistema acusatorio se encuentran establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ambos artículos nos establecen que el proceso penal será acusatorio y oral. Y que se regirá por los principios de publicidad, continuidad, concentración, contradicción e inmediación. Pensé que decían lo mismo. Pero hay que dejar bien claro que si bien nos dice cuáles son los principios, también nos dice que estos, aunque no nos diga estos no son principios, estas son características, lo dice el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer el título, características y principios rectores, diciéndonos primero que es acusatorio y oral. Nunca debe de confundirse, porque como tal estos rigen el procedimiento, y estos van a regir nuestro proceso. Ahora, ¿por qué es acusatorio? Porque de inicio tenemos algo establecido dentro del procedimiento, que tenemos un órgano acusador y el órgano acusador será nuestro agente del Ministerio Público. Y será oral porque ya no existe, como en el sistema anterior, las promociones, ni los escritos, ni nada. Si bien se arma un expediente en el juzgado llamado carpeta administrativa, carpeta judicial, o en otros estados también conocida como simplemente carpeta, esto no quiere decir que con ello se motive la práctica de los escritos. Solamente van a armar una carpeta con las determinaciones, y vamos a hablar posteriormente de eso, de las determinaciones que vayas emitiendo el órgano jurisdiccional. Y es oral porque todo se va a llevar de esta manera. Las audiencias, cualquier tipo de petición ante el órgano jurisdiccional va a ser así. Entonces es no escritos y todo es a través de videos. A diferencia de un sistema como el que tienen los civilistas, sin criticarlos, todo lo que digamos, lo que hagamos, lo que solicitemos, va a ser videograbado. Todo. Entonces, si bien van a emitir, como les decía, un acuerdo o las determinaciones emitidas por el órgano jurisdiccional en la carpeta administrativa, ya tenemos lo que son los videos, que son las grabaciones de las audiencias. Empecemos entonces por el artículo 5, que nos establece el principio de publicidad, que no es otra cosa más que todas las audiencias. ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Todas las audiencias serán públicas con el fin de que claramente puedan entrar cualquier persona a las audiencias. Aquí se va a privilegiar lo que es la transparencia, porque las personas al ingresar a las audiencias se van a poder dar cuenta de qué es lo que está pasando en el procedimiento, qué es lo que está diciendo el juez, qué dicen las partes, y solamente así la gente va a poder saber si lo que de alguna manera se está determinando es correcto o no. Como les decía, públicas, aquí es el acceso en general. Y por ejemplo, cuando tú vas a un juzgado, para todos
aquellos quizás a los que no han ido a un juzgado, tú dejas, tienes que registrarte en la entrada, solicitar a qué audiencia y a qué sala vas a ingresar, y lo único que te piden es una identificación. Ahí te dicen inclusive cuáles son los imputados, por qué delito van, en qué etapa del procedimiento se encuentran. Ahora, también cabe señalar que el artículo 5, que es el que regula la publicidad, del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que todos los periodistas o medios de comunicación podrán entrar al lugar de las audiencias en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional. Aquí, como les decía, todas son públicas y salvo las medidas que tenga establecidas el órgano jurisdiccional para los periodistas y para los medios de comunicación, bueno, también van a poder ingresar sin restricción alguna. Ahora, este artículo mantiene excepciones o tiene excepciones. Su excepción la contempla el artículo 64. Acuérdense que los derechos, así hablaremos en su momento del derecho a la libertad y estas situaciones de cuando hablemos control de la detención y audiencia intermedia, que todos los derechos no son absolutos. Entonces, así como esta parte, estos principios tampoco lo son. Los principios tampoco son absolutos. Entonces, este tiene varias excepciones en su artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y una de las primeras excepciones que nos establece el Código es que el órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente el desarrollo de la audiencia, 1, a puerta cerrada, siempre y cuando nos encontremos en los supuestos que ahí nos manejan. El primero es que afecte la integridad de alguna de las partes. Dos, en contra de la seguridad nacional. Y esto es por verse gravemente afectadas. Entonces, si no se ve afectado, pues claramente, aunque sea que hable de temas sobre seguridad nacional, bueno, van a poder accesar, pero el código nos dice puede verse gravemente afectada. Se encuentra en peligro un secreto oficial, comercial o industrial, y se afecten los intereses del menor. Ahora, siempre y cuando estemos en estos supuestos, bueno, y aparte nos dice que todos los demás que el código nos establezca, todos los adicionales. Entonces, integridad de las partes, un ejemplo de ellos puede ser casos de violencia familiar, casos de violación, seguridad nacional, secreto oficial. Por ejemplo, aquí se me ocurre que puedan ser que estén en conflicto, no sé, Coca-Cola y alguna otra marca, en la cual se vayan a revelar algún secreto, pues claramente hay que tenerlo entra en este supuesto de excepción, porque en caso de revelarse algún secreto, bueno, puede caer en manos de gente que puede abusar de este derecho. Y cuando hablemos del interés superior del menor, que en las clases que expongan en este canal sobre
Interés del menor, bueno, vamos a ver qué es el interés del menor y esta situación, pero no es otra cosa más que cuando en el procedimiento se encuentren, involucrados derechos de menores, ¿sale? Esto en general, el principio de publicidad no es otra cosa más que cuando vas a las audiencias, puedes presenciar públicamente las audiencias, puedes ver qué está diciendo el juez, qué está diciendo las partes, qué se está exponiendo. Ahora, lo vamos a ver cuando vayamos viendo de qué trata cada audiencia. También vamos a tener en este canal de qué vamos a hablar en cada audiencia. Cuando hablemos de medidas cautelares, revocación de medida cautelar, solicitud de orden de aprehensión, ejemplos de audiencias y cómo se van materializando y si aquí se puede o no entrar a las audiencias. Ahora, vámonos con el siguiente principio que nos establece el artículo 6º. Y que dice, las partes podrán conocer, ¿dónde está? Contradicción, aquí. Las partes podrán conocer, vamos a conocer, controvertir o confrontar, lo maneja el código, medios de prueba. Así como oponernos a las peticiones del contrario y lo vamos a ver con excepciones, pero este principio no es otra cosa más que todo lo que diga nuestra parte contraria lo vamos a poder controvertir. Claramente este es un juicio en el que todo lo que diga tu parte contraria, y nosotros tenemos ese lema en la oficina en la que todo lo que diga tu contraria y te afecte claramente, tú debes de decir que la contraria no tiene la razón, ¿sale? Nosotros debemos siempre de expresar ante el órgano jurisdiccional cuál es nuestro punto de vista. Y así como nosotros expongamos y le afecte a la parte contraria, pues en su momento él dirá, no, lo que está diciendo la defensa o la fiscalía no es como sucede, o no es así, y expondrá sus motivos. Pero no solamente es sobre los argumentos, sino de los medios de prueba. Cuando lleguemos a ver la diferencia entre prueba, dato de investigación, medio de prueba, vamos a ver que todo lo que ofrezcamos en nuestra etapa de investigación complementaria claramente nos ayuda a nuestra teoría del caso, pero perjudica a la parte contraria, en este caso si somos defensores o fiscales, y va a empezar a haber un choque ahí de posturas. Nosotros tenemos ese derecho. Aquí, cuando lo que nosotros debemos entender es esto: al ser un sistema horizontal, tenemos a nuestro juez, a nuestra defensa y a nuestro Ministerio Público. Se llama control horizontal porque existe esto. Desde aquí viene la parte del principio de equidad entre las partes, al encontrarnos en el mismo plano para poder inclusive exponer y mandarle información al juez. De lo que le mandemos el juez, de lo que le mandemos de información al juez es como va a resolver. ¿Sale? Recordemos que este es un sistema en el que el juez no conoce nunca la carpeta. Él lo único que tiene son los datos que las partes le vierten y con eso va a resolver. Entonces aquí decimos que con este control horizontal, cuando lo trasladamos al principio de contradicción, no es otra cosa más que esto. Voy a poder confrontar las peticiones del contrario, como lo platicamos, y controvertir todas las pruebas que en este momento haya que debatir en la audiencia de juicio. Vamos al siguiente principio,
y que nos dice principio de continuidad. Dice que las audiencias se llevarán a cabo de manera audiencias continuas, así lo maneja el código, secuencial y sucesiva. Ok, todas las audiencias se van a llevar continuamente. Por ejemplo, cuando veamos audiencia de... Aquí me está quitando espacio. Cuando veamos la audiencia inicial, veremos que la audiencia inicial está conformada de control de la detención, formulación de la imputación, tenemos el derecho a declarar del imputado, vinculación a proceso y medidas cautelares y plazo del cierre de la investigación. Continua nos quiere decir que vamos a ir paso a paso. En concordancia con la siguiente fase a la que vayamos a llegar. No, por ejemplo, si el control de la detención va a ser un 10 de julio del 2020, no puedo tener la formulación de la imputación hasta el 20 de julio del 2020, porque entonces aquí ya se rompería el principio de continuidad, se vería violado este principio y como consecuencia pues ya no estamos cumpliendo con lo que nos está diciendo tanto el Código Nacional como la Constitución. Ahora, aquí también nos aplica un principio que en materia civil se conoce como... Bueno, este es conocido también como el de prosecución procesal y el de preclusión procesal. Todo lo que yo no le haga del conocimiento al juez en esta etapa, ya no lo puedo exponer aquí. Ya no lo puedo exponer en las subsecuentes, porque cada una tiene temas diferentes a tratar y cosas que las partes pueden no exponer en el transcurso de esta audiencia. O sea, si tú ya no dijiste que en el control de la detención que tenías una cámara en la cual se exhibe cómo se metieron a la fuerza al domicilio, ni modo, aquí ya no lo vas a poder exponer y tendrás que trabajar de manera diversa según tu teoría del caso para vinculación al proceso o en etapas subsecuentes. Secuencial. No podemos decir que de control de la detención me voy a saltar a medidas cautelares. Tiene que ir conforme uno lo marca el código y lo marca en este caso es el Código Nacional, pero como lo marca la Constitución secuencial no podemos irnos saltando de fases y yendo y regresando. Sale sucesivamente. Que es lo que les decía que parecido a lo que dicen los civilistas es prosecución procesal y preclusión procesal. Vámonos con el siguiente principio, que nos dice el de concentración, que todas las audiencias se desarrollarán en un mismo día o días subsecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Si nos trasladamos a nuestra línea que dice que esto es audiencia inicial, como les decía, este va de la mano con este. ¿Por qué? Porque dice, en un mismo día se está llevando control de la detención, formulación de la imputación, el derecho a declarar del imputado, vinculación a proceso, excepto si el imputado va a optar por el plazo constitucional de 72 o 144 horas. Con excepción de eso, van a dictar medidas cautelares y se va a poner el cierre de la investigación, se va a decretar.
cuándo sería la fecha de el cierre de la investigación. Pero nunca, como les decía, vamos a decir que hoy, que el 10 de julio se dictó control de la detención y hasta el 20 de julio darle continuidad a la formulación de la imputación, excepto si no califican de legal la detención. Solamente así podríamos ver, aquí nos está violentando porque decretando la ilegalidad de la detención, bueno, tendremos a nuestro imputado libre. Y aquí justificaríamos, y lo vamos a ver, una formulación de la imputación sin detenido, pero es un derecho que tiene el imputado, la fiscalía, para poder llamar a nuestro imputado o a nuestro cliente a la siguiente fase de la audiencia, que podría ser hasta el 20 de julio. Pero siempre y cuando esto no suceda y califiquen de legal la detención, tenemos que pasar a las siguientes etapas. ¿Sale? Vamos a ver en el respectivo desarrollo del tema, cuando veamos control de la detención y formulación de la imputación con y sin detenido, lo vamos a ver. Y en días subsecuentes, ahorita con la carga de trabajo de los mismos tribunales, las audiencias las están fijando a más tardar un mes después, 2 meses, pero el mismo juzgado debe de velar por el hecho de que las audiencias se hagan en el menor tiempo posible. Hablaremos de plazos dentro del procedimiento para llevar el mismo. ¿Cuánto tiempo va teniendo cada una de las etapas? Y por último, de los principios que establece el Código Nacional y la Constitución, tenemos el de inmediación. Y el de inmediación no es otra cosa más que esto. El control horizontal. Tenemos un juez, tenemos una defensa y un ministerio público. Todo lo que se vierte en audiencia se debe desarrollar ante un juez. Todo. Y él tomará la decisión o cualquier determinación respecto a la solicitud de las partes. Pero el principio de inmediación no es otra cosa más que todo lo que se desarrolle, las audiencias se desarrollarán frente o en presencia de un órgano jurisdiccional, que es este. Órgano jurisdiccional. Ahora, también dice que el juez no puede delegar esta función. Se trabajaba mucho en el sistema anterior que fuera el secretario de acuerdos quien estuviera en las audiencias, pero ahora, si no está el juez, te tienen uno que designar a otro, y en este caso, o en caso de que no lo tengamos, bueno, no se va a poder llevar a audiencia porque entonces atentaríamos contra este principio, el de inmediación. Entonces aquí tenemos que el defensor va a vertir toda la información, así como el fiscal, al órgano jurisdiccional de cualquier petición. Entonces, así es como nosotros, son principios de los cuales vamos a estudiar de una manera más breve, porque es lo único que debemos de tener en cuenta. Uno, que el que sea acusatorio y oral no son principios, son características. Principios más importantes, hay otros, los vamos a estudiar en su momento, pero de inicio los que establece la Constitución y que aparecen en el Código Nacional son estos. Deben de pensar siempre de manera estructurada y decir son 2 características, son 5 principios. Los que establece tanto el Código Nacional como la Constitución, y estructurarlos de esa manera. Son muy sencillos. Ustedes cuando vayan a las audiencias se van a poder percatar de cómo se desarrollan estos principios en la misma audiencia. Y por el momento esto sería todo lo que vamos a ver respecto a principios y características del sistema acusatorio. Síganos, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.